Hola, buenas noches. Una vez de nuevo en el plato de Viva la Vida para una receta. Hoy una receta de dulce, una especialidad austríaca que vamos a hacer con una masa griega, ¿no? Una mezcla un poquito europea con los productos de aquí. Así que vamos a mezclar un poquito todos los sabores para un postre o una merienda suculente y muy fácil de hacer. La masa griega se llama masa de filo, que la vais a encontrar en el supermercado, pero no la voy a abrir ahora porque si no se va a secar un poquito. La dejaré hasta el momento de usarla. Luego vamos a utilizar manzanas, vainilla, azúcar glass, pasas, mantequilla, canela, un poco de ron, pero no es obligatorio, un poco de crema de almendra, también es facultativo, pero a mí me gusta porque le da un sabor especial y muy andaluz al postre, y azúcar normal. Aquí tengo una cacerola donde he puesto un poquito de mantequilla para que se funda tranquilamente, que utilizaremos al final, y mi sartén para hacer cocer un poquito mis manzanas antes de ponerle en la tarta. Este postre, esta especialidad se llama un strudel. Strudel austríaco, porque como se sabe, los austríacos yo creo que son los mejores en el mundo para la calidad de su pastelería. Gente que trabaja muy bien, el chocolate, los hojaldre, todo lo que es pastelería en Austria sale muy bien, muy rico. Y encima los austríacos comen muchísimo más pastelería que los otros pueblos de Europa. Así que le vamos a tomar su receta, ya que nos han enseñado el camino, y lo vamos a hacer, pero a nuestra manera. La masa de filo es un hojaldre, pero muy fino. Se parece más bien a un papel de tabaco que a un hojaldre normal. Entonces ya ahora es fácil encontrarlo en cualquier supermercado o pedirlo, y que antes no lo había. Yo lo uso desde hace muchos años. Cuando vivía en Grecia era la base de muchísimos platos, incluso de hojaldre de espinaca, que un día haremos aquí. Os voy a enseñar cómo se hace, muy rico, hojaldre de queso y eso, pero antes no lo encontrábamos aquí. Ahora, con la mundialización, dicen, pues por lo menos tenemos todos los productos a mano. Entonces estoy pelando la manzana y la voy a cortar en pequeños trozos. Voy a poner la sartén a calentar mientras tanto, a ver si hoy llego a utilizar bien mi placa. Esta mantequilla de aquí la pongo en número 2 para que se derrite sencillamente sin quemarse. Y aquí voy a poner todo eso al número 6 con mantequilla también. Hoy estamos de mantequilla, ¿eh? Hoy vaya colesterol. Pero bueno, de vez en cuando tampoco es para hacerlo cada día, ¿no? Y como yo digo siempre, es la manera para que los niños coman fruta, porque siempre es difícil de hacerle comer fruta. Aparte del plátano que le gusta a todos los niños, el resto de la fruta muchas veces cuesta trabajo. Como podéis ver, estoy cortando mi manzana en trocitos pequeñitos. También podéis hacerlo más sencillamente así, dejarlo así dentro del postre, depende de si tenéis más prisa o no. Y así pequeñito va a costar menos trabajo cocerlo y correrá menos tiempo, por supuesto. Así. Entonces eso lo vamos a hacer, que va a ser una ración más o menos de 4 personas con 2 manzanas gordas. Y eso se servirá un poquito tibio, con una bola de helado para los más golosos, un poco de nata, lo que queráis, un poco de chocolate caliente, y acompaña muy bien un té, un chocolate a la taza, un café con leche por la tarde, o si no, para terminar una comida ligera, un poquito de mediodía, pero sin mucha cosa, pues se termina con un postre un poco más voluminoso. Así. Y esta manzana, a ver cómo va esto, yo la voy a poner aquí, voy a subir un poquito la sartén, el fuego de la sartén, para que nos vaya esto bien. Así. Vamos a hacer como manzana caramelizada,
en su mantequilla con la vainilla y va a ser delicioso. Anda ya. Yo le pongo la manzana, la mantequilla va a seguir derritiéndose, no hay problema. Pongo toda mi manzana aquí en la sartén, luego la taparé para que cuezca sin problema, porque el vapor va a recaer dentro de la manzana y así no se quemará ni se secará. Así, ya está. Por el momento lo dejo sin nada para que coja un poquito de calor y lo voy a tapar inmediatamente. Y esto sigue su camino para estar líquido, 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 porque luego lo voy a utilizar con el pincel, con la brocha, que yo soy una artista de brocha gorda, como vais a ver. Así. Bueno, entonces lo que voy a hacer primero es quitar esto, porque no deberíamos nunca de trabajar en una mesa de cocina sucia. Y además, como voy a necesitar mi espacio para la masa, más vale que yo quite eso. Aquí, como no hay nadie que me ayuda, pues tengo que hacer todo sola. ¿Qué vamos a hacer? Aquí estamos castigados, no hay personal. Bueno, entonces voy a abrir esto para enseñaros exactamente lo que es una masa de filo. Algunos estarán sorprendidos porque no lo habrán visto, seguro, nunca. Así se presenta y va enrollada, bien protegida, porque una vez que está en contacto con el aire, se seca muy rápido. Y podéis ver que esto va así. Son láminas muy finas. Mira, aquí tiene una o dos, no, una. Son muy finas, parece un poquito como un plástico, así. Y entonces estas láminas se trabajan muy bien, es una masa muy fácil de trabajar. Entonces ya, ¿la habéis visto? La guardo. Adiós, hasta la próxima. Me voy con mi masa. No, ya la voy a abrigar para que no se seque. Y me queda un rato más. Entonces, vamos a ver lo que dan las manzanas. Mire, ¿ve? Cuando digo que hacen mucho vapor, que se están tomando un poco de color. Esto va muy rápido, está muy bien. Y ahora le voy a poner el azúcar. Con los dedos no lo hace, ¿no? Un poquito, con una cucharita así. Un poco de azúcar para caramelizar. Ya está. Voy a bajar un poco el fuego. 1, 2, 3, así. Y está tomando color. Y ahora le voy a añadir a esto mis pasas, que yo les he puesto en agua antes de empezar el programa, como podéis imaginar, porque si no, no nos vale. Así. Como van a echar un poco su agua, pues va a hacer esto que como un jugo que va a correr todos los sabores de la preparación. Aquí tengo un poco de rum. Yo lo pongo, pero tampoco lo repito, no es obligatorio. Eso nada. Pero por ser un poco más rico, el strudel, le pondremos un poco de rum. Pero en Austria no tienen rum, así que me lo he inventado yo. Canela, eso sí que es súper importante en esta preparación, mucha canela. Así. Eso es un sabor que tiene que ser uno de los sabores principales, ¿eh? Lo de la canela. Oye, eso huele de bien, que es una mentira, vamos. Un poco de vainilla líquida, extracto de vainilla natural líquido, que le va a venir muy bien. Así. Así lo voy a tapar y lo voy a dejar terminar de cocer con su tiempo, mientras voy a preparar la masa en el plato que va a ir al horno. Eso se cose, por supuesto, en el horno
lo habíais adivinado, ¿no? Entonces, aquí voy a coger este platito pequeñito y voy a poner mis láminas de masa de filo. Yo no sé, hoy he dormido bien, pero es que se me va todo por los lados. Será la emoción porque el chico de la cámara es muy guapo, entonces me tiene perturbada. No hay edad para eso, ¿eh? No mirarme así. Eso lo voy a poner así. Así, he puesto aquí 2 y voy a poner 2 más. Eso no va a hinchar como un hojaldre, eso va a ser muy crujiente. Como si habéis comido alguna vez estas pastelerías de Marruecos, por ejemplo, que tienen mucha capa así, parece un poco, no sé cómo decir, es un poco, tiene a veces como unos pelitos que son como unos fideos así, crujientes, pues es exactamente el mismo tipo de masa. Entonces ya le he puesto 1, 2, 3, 4 capas, 4 láminas. Y luego la vamos a repasar cada una de mantequilla porque cuando se cuezca no quede blanco, que no le va a cambiar el sabor, pero será más bonito al verlo una vez hecho. Y aquí tengo mis manzanas casi terminadas, dentro de la cual voy a añadir mi rica crema de almendras, típica de Andalucía, la almendrina, que nos gusta tanto y que va a venir a agregar todo eso, que va a ser un complemento idóneo. Pero eso también no lo conocen en Austria. Yo les voy a dar clase allí después de la manera de Andalucía. Esto está fundido, lo voy a quitar del fuego para mi sartén. Y entonces ahora, pues yo voy a repartir las manzanas en la masa, en el centro, para taparla por los dos lados, los dos laterales. Vais a ver, así. Yo la amontono bien en el medio, así. A ver si os dejo ver esto bien con la cámara, porque lo importante es que veáis todos los pasos y eso se queda así bien en el centro. He encendido mi horno, lo he puesto en posición pizza. Si no tenéis posición pizza, pues a 180 grados, 10 minutos antes de poner el plato. Y ahora vais a ver el truco. Así lo pongo. Y ahora le voy a pasar la mantequilla fundida encima de la masa, para luego al cocerse se ponga todo doradito, doradito. Así. Esta lámina tiene un otro lado, así lo pongo encima. Y otra vez mantequilla con la brochita. No es difícil, ¿eh? Eso es más cómodo, va muy rápido. Empiezo otra vez con la tercera, la segunda lámina. Y vais a ver que al final la masa no es nada espesa, ¿eh? No es como un hojaldre normal. Podemos poner hasta 5 o 6 capas de masa de filo. Así. Arriba. Algunos van a decir, vaya mantequilla que ha puesto. Pero también podemos poner un poquito de aceite de almendra si queréis. Y así no tendrá colesterol. O si preferéis también podéis poner un huevo batido con un poco de agua y lo metéis y lo pasáis igual con la brocha encima para dar color a vuestra masa, para ser más bonito. Es que un postre con un color doradito, un hojaldre con un color doradito, aunque no sea muy fuerte, pues siempre sabe mejor. Y cuando lo vemos salir del horno, ¡ah! Mira, está listo, está doradito. Da unas ganas de comerlo, que se come tanto con los ojos como en la boca, ¿eh? Así, y me queda la última. Entonces, lo que puede pasar es que vais a ver que aquí como en la punta no tiene ningún relleno, va a parecer un poco soso.
Entonces hay dos soluciones. O lo cortamos ahora y con una tijera, o lo dejamos así y luego lo recortamos porque eso se corta incluso con los dedos. Porque se corta como un cristal, vamos, que eso es tan crujiente que se puede partir con los dedos una vez cocido, no hay problema. Ya está. Y va a estar muy, muy doradito. Yo le voy a recortar las puntas con una tijera grande para que no haya demasiada masa después. Así. Esto no nos hace falta, lo quitamos. Esto no nos hace falta, lo quitamos. Así de fácil. Así. Y esto se va a pegar uno encima del otro. Y ya lo tenemos listo. Y ahora lo pongo en el horno durante 20 minutos, no más, porque eso cuece muy rápido. Y dentro de 20 minutos volvemos con el strudel ya hecho. Hasta ahora. Bueno, pues ya está mi strudel listo desde un buen rato porque lo puse en el frigo para poder cortarlo, porque si no, no hay manera. Entonces, os enseño. Ya se ha quedado bien hecho en el horno y una vez un poquito frío lo puse en el frigorífico. Y ahora voy a cortarlo porque cuando está caliente es muy difícil de cortar. Y vamos a hacer una buena porción. Yo había dicho que esto era para 4 personas. Son 4 buenas raciones. Y de estas 4 raciones voy a coger una del medio y la pongo en un plato de postre. Ahora voy a coger un poquito de azúcar glass. El azúcar glass lo vamos a poner encima para que sea bonito. Y para eso yo lo hago de esta manera, un poco a la antigua, ¿saben? Los chefs tienen unos aparatitos mucho más modernos, pero yo con esto me va muy bien. Y un pelín de canela en el medio. Solo para recordar que eso es un postre que tiene mucha canela y que es el sabor principal del strudel. Y ahora, para los golosos, que somos todos, les voy a poner un poquito de nata. ¡Oh! Es difícil. De un lado, del otro, porque los austríacos les encanta la nata batida. Y aquí, solo por el toque de color, un poco de canela. O de chocolate, lo que queráis. Y repito, a cada uno sus sabores. Si os apetece hacer un strudel con peras, con melocotón, pues simplemente cuidando de que no esté muy empapado, que la preparación sea bastante seca para no mojar demasiado la masa, pues lo podéis hacer como os dé la gana. Así, un postre muy sencillo, una merienda muy rica y hasta mañana para otra receta. That's life.